preámbulos, conversar acerca del rol que pueden tener las mediciones externas en el mejoramiento, el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Y esto se da en un contexto en el que, además, como país hemos estado en debates más o menos extensos en las últimas semanas o meses, por una parte ligados al CINCE y a la creación e instalación de una nueva sistema de ordenación de escuelas que la Agencia de Calidad, según entiendo, recientemente aprobó, así que el próximo año lo vamos a tener en funcionamiento. Y por cierto, todos los años nuevamente ligados a la PSU, y en este año también con un poco más de acento en la relación entre la PSU y el sistema escolar, el currículum, etc. Entonces vamos a tratar de entender esa relación que obviamente no es directa, no es simple, porque el acto de medir per se seguramente no, o sea, sabemos no va a producir ningún cambio si es que esa información que se produce en las mediciones no tiene algún tipo de uso efectivo para las prácticas pedagógicas, por ejemplo. Entonces, a mí me parece siempre que hablando de este tema vale la pena preguntarnos cómo nos relacionamos nosotros con las mediciones. Y esto es un tema actitudinal, primero que nada, porque hay que reconocer que está muy instalado un debate que tiene que ver también con una toma de posición acerca del sentido que puede tener incorporar o usar mediciones externas en el sistema escolar. Este último año tuvimos un movimiento que se llamó Alto al CINCE, que más allá de los argumentos, algunos técnicos, también estaba mezclado con argumentos, toma de posturas más bien actitudinales. Y las actitudes frente al tema de las mediciones son en algunos casos bastante radicales. De hecho, alguna gente tiene una idea muy clara y fuerte de oposición a las mediciones. Por ponerle un nombre, uno podría decir el rechazo médico. Las mediciones, inevitablemente, en educación, tergiversan o pervierten lo que nosotros queremos evaluar, porque el proceso educativo sería una especie de bien superior, intangible, que incluso sería éticamente inapropiado, impropio, medirlo. Esto evidentemente significa una postura muy radical de oposición. No es la que estaba de hecho alimentando, diría yo, al menos lo que leí, esa campaña contra el CINCE, pero alguna gente probablemente también con esa idea se sumó a esta oposición. Algo que es menos extremo, pero que sigue siendo negativo, es esta idea de un pesimismo médico. Esto de que la medición inevitablemente tergiversa ahora el proceso educativo porque se va a centrar en aspectos, si ustedes quieren, más superficiales, menos relevantes del proceso. Y casi siempre esto se acompaña de un cuestionamiento al tipo de preguntas que se usan en las mediciones. Y es popular discutir el rol de las mediciones, por ejemplo, la pregunta de selección múltiple, como una herramienta que no podría, y sería como de su naturaleza imposible que ese tipo de preguntas pudieran informarnos de una manera razonable acerca de qué es lo que ha ocurrido con el proceso educativo. Es cierto que ese cuestionamiento en el contexto de cómo han ido evolucionando las mediciones es menos sostenible hoy día, hay hoy día muchos más formatos de preguntas, pero no obstante sigue siendo un argumento bien fuerte. Y yo diría que este sí estuvo alimentando fuertemente la campaña contra el CINCE. En el otro extremo, como usual uno va poniendo los argumentos con los cuales uno discrepa primero y después al final dice con los cuales uno está de acuerdo, pero este otro argumento, que es una especie de ahora optimismo ingenuo sobre las mediciones, sostiene que ha inspirado, yo diría, mucho las políticas educativas en nuestro país y en otros países, es que las mediciones serían el único reflejo confiable del proceso educativo y sus resultados, y que, aquí está el punto central, bastaría con acompañar esas mediciones con algún tipo de responsabilización, especialmente en la forma de incentivos y castigos, para producir mejoramiento. O sea, ustedes registran cómo están las cosas, ponen ciertas metas, ponen sanciones y premios, y eso debiera producir cambios. Finalmente, la postura a la cual yo más me adscribo es un cierto optimismo, pero bastante atenuado. Aquí la idea es decir que la medición es necesariamente un insumo parcial y además sujeto a error. Y esto lo tenemos que decir siempre porque quienes nos dedicamos a esta tarea sabemos que no es posible medir sin error. Y no es que el error sea, como alguna gente cree,
algo así como meter las patas, o sea, hacer mal la tarea. Simplemente es que no es posible. Los instrumentos de medición tienen una cierta posibilidad, hay limitaciones, hasta los mejores instrumentos que los humanos hemos desarrollado en cualquier campo, piensen en la astronomía. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde hace cuánto tiempo que somos capaces, entre comillas, de ver otros planetas en sistemas fuera del sistema solar? En esta década, en estos últimos años. Esta semana nos mostraba nueva evidencia de que ahora había un exoplaneta que tenía aparentemente nubes. O sea, la astronomía, que representa de lejos la empresa humana más potente en medición en su historia, ha llegado hasta aquí recién. Y uno podría haber sospechado de decirlo, de que tontera, porque siempre hemos sabido que hay otros planetas, pero nunca ha habido evidencia de que hubiera otros planetas, evidencia directa, ¿no es cierto?, visible. Bueno, algo así nos pasa, las mediciones está limitada, tiene error, pero da insumos fundamentales para dos aspectos, para los procesos pedagógicos y para la política educacional. Pero hay que reconocer sus limitaciones. Y en ese contexto, es bueno decirnos que Chile es un país que en todo caso ha hecho una apuesta bastante grande y ya antigua sobre el uso de mediciones, ¿no? Hay pocos países en nuestra región, y uno podría decir internacionalmente, que tiene tantas mediciones. Fíjense, tenemos mediciones para admisión a las universidades que han estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Yo mismo me sorprendí cuando me puse a mirar un poco la historia de esto, es que el bachillerato, que yo escuchaba cuando yo era niño, existe en realidad no desde el siglo pasado, desde el siglo antepasado, desde mediados del siglo antepasado. Y fue reemplazado durante los años 60 porque era imposible sostener no sé si ustedes saben, era un sistema más bien con comisiones, incluía exámenes orales, era absolutamente incompatible o imposible de imaginar en una escala masiva. Además tenía serios problemas al final. La gente sabía que había comisiones más benévolas y comisiones más duras. Alguien me contaba que, por ejemplo, era sabido que la comisión de Chillán era muy benévola, entonces mucha gente se iba a dar el examen de Chillán. O sea, cosas absurdas, ¿no? Entonces, eso cambió a partir del año 67 con la prueba de aptitud, que ya incorporó una medición estandarizada y una medición con preguntas de selección múltiple, y reemplazada por la PSU desde el año 2013. Hemos tenido mediciones de logro escolar, el CIMSE, desde fines de los años 80. Y de nuevo, el CIMSE es uno de los programas de medición escolar más antiguos de Latinoamérica y considerado más o menos unánimemente como el mejor que existe en nuestra región. Que mide varios niveles, varios sectores, mayoritariamente en forma censal y en algunos casos en forma muestral. Tenemos mediciones internacionales. Chile es uno de los países que ha participado más, de nuestra región, de Latinoamérica, es el país que ha sido más consistente en participar en mediciones internacionales. Lo cual no es muy amable, hay que decirlo, porque cuando Chile empezó a participar aquí casi no había otros países latinoamericanos, por ejemplo, o de nivel de desarrollo como el nuestro, así que nos iba bastante mal. En los años 90 participamos en el TIMSS, que es una prueba de matemáticas y ciencias, participamos en CIALS, que en realidad es una prueba de adultos para medir comprensión lectora. Esto se hizo por primera vez en los años 90 y ahora estamos a puertas. En este año se va a hacer la aplicación de la prueba que ahora se llama PIAC y que fue transformada de papel y lápiz a computador. Estamos participando en la prueba PISA desde que se creó PISA en el año 2000, pero nos saltamos PISA 2003, lamentable porque 2003 era la base de matemáticas, que fue lo que ahora se volvió a medir. La medición de conocimiento de actitudes cívicos desde los 90, y un programa de la UNESCO que es el GESE, que se ha hecho en 3 ocasiones. Chile participó en el año 2013 nuevamente. Bueno, también debo mencionar que el centro que yo dirijo también es el socio implementador de esta medición de la UNESCO, y también somos los que implementamos la prueba PIAC en Chile. La evaluación docente, eso no les toca a ustedes, pero existe para el sector municipal desde el año 2003. Les toca de otra forma, pero no les toca a la misma. Estamos hablando de... Y es una evaluación de desempeño que es obligatoria, bueno, si es para ustedes también. Y en esa forma, bueno, y fue revisada recientemente por la OECD, y esto también es bueno decirlo, o sea, para que veamos que en Chile se hacen cosas
internacional en una discusión que está ocurriendo en varios países sobre cómo implementar sistemas de evaluación masivos de docentes de desempeño. Tenemos la evaluación de los programas de asignación de excelencia pedagógica, que es, también lo excluye usted porque es para establecimientos que reciben subvención del Estado, en particular subvencionados y municipales, desde el 2002. La prueba inicia para egresados de pedagogía. Ustedes se fijan, una alta densidad de mediciones. Y, hablando de la OECD hace pocos meses atrás lanzó este informe, que es súper importante porque es un informe que analiza los sistemas de medición educacionales en el mundo de una manera más bien narrativa y cualitativa. No es simplemente un resumen de los resultados, sino que es mucho más cómo están instalados y conformados esos sistemas. Y analiza todos los sistemas, de mediciones de estudiantes, de docentes, de directores, de escuelas, de sistemas, lo que ustedes quieran, e inspección. Bueno, y en ese informe, que como digo, cubre todos los temas, plantea justamente las tendencias que han ocurrido en todas, pero en este caso en la medición escolar. Y ustedes como pueden ver lo que está pasando en el mundo, porque también hay que hacerse cargo de una tendencia más o menos clara. Están creciendo, se están expandiendo las mediciones escolares en la mayor parte de los países. Nosotros ya estamos ahí, pero hay que decir que en otras partes, por ejemplo, continentes como África que están recién desarrollándolo, Centroamérica que está también en una etapa más incipiente, las actividades de medición y evaluación aumentan y se diversifican, los indicadores basados en mediciones crecen en importancia en todos los países del mundo cada vez que se publican los resultados de PISA, por ejemplo. Es cosa de mirar los titulares de los diarios al día siguiente. Yo estaba en una reunión en Lima cuando se publicaron los resultados de PISA ahora último, y era impresionante, porque bueno, Perú es el país que le va más mal dentro de Latinoamérica, y era un resultado fabuloso. ¿Qué decir? Argentina, que hay un pésimo, Uruguay que bajó, Costa Rica que bajó, o sea, los titulares, México, lo mismo, o sea, México no, pero México se mantuvo. O sea, pero los titulares son súper poderosos como señal de qué es lo que está pasando en el sistema educativo. Hay un uso formativo y de responsabilización, que voy a volver sobre este punto. Hay un uso de estándares que crece en importancia. Chile también, como tenemos currículum nacional, no nos resulta tan novedoso, pero para muchos países esto ha sido necesario. ¿Cómo tener mediciones si no tenemos estándares? Ha aumentado la sofisticación tecnológica de las mediciones y la información que proviene de estas pruebas es cada vez más relevante en la política educativa. O sea que lo que hay que hacerse cargo es, esto está ahí para quedarse. O sea, nadie puede imaginar que Chile puede disminuir su densidad de mediciones, pero no es que vamos a eliminar las mediciones, eso no va a ocurrir. Entonces, fíjense solamente sobre el CIMSE. ¿Qué consecuencias tiene el CIMSE? No sé si alguno de ustedes recuerda para qué se creó el CIMSE. A esta altura ya no importa mucho, pero cuando se creó el CIMSE, era solamente un sistema que hizo en el contexto de la creación de un mercado educacional en Chile. Chile es uno de los países raros del mundo que se ha intentado crear un mercado educacional, y la forma de crearlo es hacer que los consumidores, que serían las familias, puedan elegir las escuelas. Entonces, como en un sistema de mercado los consumidores tienen que elegir a partir de alguna señal, la señal que se les quiso dar es la calidad de las escuelas medida por el CIMSE. Y con esa razón, con ese propósito, se creó el CIMSE en los años 80. Pero con el tiempo se la está usando para muchas otras cosas. De hecho, cuando el país recuperó la democracia, en los primeros años se identificaron escuelas para programas focalizados, como el programa de 900 escuelas y otros, considerando los resultados del CIMSE. Y se ha usado para evaluar si esos programas son efectivos o no. Se crearon incentivos en los años 90, por ejemplo el SNED, basado en el CIMSE. Las escuelas que reciben la subvención escolar preferencial también son clasificadas principalmente con el CIMSE. Y la novedad que ustedes van a conocer el próximo año, ¿cierto?, es que la creación de este nuevo sistema de ordenación de escuelas, que vamos a tener 4 categorías de escuelas, le asigna a la ley al menos 2/3 partes del puntaje que determina lo que se llama el índice de calidad de las escuelas, va a basarse en el CIMSE. O sea, el CIMSE es hoy día una herramienta muy fuerte en este sistema, y también por esa misma razón es esperable que se produzca este debate que estamos teniendo. Entonces, ¿cuál es el problema educacional que se tiene cuando tenemos todas estas mediciones y cómo funciona esto para que mejoren las cosas? La idea general de esto
es algo así como que bastaría con medir y comunicar los resultados para que provoquemos un contraste de esos resultados con las metas que tenemos, y que sería la conciencia de las discrepancias que se producen entre resultados y metas lo que motivaría acciones correctivas. Esa idea tiene un sentido, y el sentido es lo que sabemos en general sobre cómo la gente y los grupos se autorregulan. Pero es algo ingenuo en la forma que está concebido, porque está más o menos de esta manera, ¿no es cierto? Las pruebas aclararían en principio y harían explícitas las metas de la educación, medirían si las escuelas, los profesores, los sostenedores, etcétera, y los estudiantes avanzan con éxito hacia esas metas, y en consecuencia bastaría con mejorar la entrega de resultados, haciendo más explícitas las consecuencias de las pruebas, para motivar los cambios. En ese sentido, el ingenio está en creer que los procesos pedagógicos, algo así como que se cuidarían solos. O sea, bastaría producir esta discrepancia para mágicamente tener el resultado. Ahora, decía yo, esto se parece a lo que los psicólogos sabemos sobre, perdón, yo soy psicólogo, no lo dije por eso, pero sí. Y los psicólogos, yo soy psicólogo social. Los psicólogos sociales hemos estado súper interesados en saber cómo la gente se autorregula. Y los modelos de autorregulación son muy parecidos. Hablan básicamente que las personas nos autorregulamos cuando en cierta forma nos confrontamos con nosotros mismos. Y aquí hay una experiencia de confrontación usual de nosotros con nosotros mismos, ¿ya? Cuando nos subimos una pesa, la pesa nos dice algo, usualmente algo no muy amable respecto de nuestros estándares, entonces se produce la discrepancia, ¿eh? Y en estos precisos días donde la gente normalmente consume un poco más, entonces inmediatamente la gente empieza a hacer como promesas y planes de cosas que va a hacer para corregir la discrepancia. Y eso es más o menos como las cosas funcionan. La otra discrepancia típica y usual es todos los días frente al espejo, ¿no es cierto? Y el espejo es un reflejo. En realidad, como decían los primeros psicólogos que hablaban de esto, es como un reflejo poco amable, ¿eh? Porque decía que produce una conciencia objetiva y una conciencia que produce un poco de ánimo negativo, porque si uno se mira francamente al espejo, ¿eh? No es amable lo que uno encuentra. Normalmente los seres humanos no nos miramos con mucha franqueza, o sea, nos miramos de manera un poco de lado y así rápida para que nos digan las cosas que... Pero ¿cómo funciona esto? Más o menos así. Este es uno de los tantos modelos de autorregulación. La idea sería, las personas, este modelo se llama TOTE, Test, Operate, Test, Exit. Y es, nosotros nos medimos, por ejemplo, el espejo. Esto es un ejercicio fácil de hacer, ¿no? Uno parte en la mañana y lo primero que hace es pasar por el baño, se mira en el espejo. Es muy raro que alguien crea que en la forma que se ve en ese momento puede salir a la calle a trabajar, ¿no es cierto? Entonces comienza un proceso típico que es así, ¿no es cierto? Hay que corregir, detectamos discrepancias y hay que hacer acciones correctivas. Volvemos a medir, volvemos a mirar, todavía no, seguimos. Y estamos en ese círculo hasta que suena la campana, o sea, hay que irse a trabajar y ya no podemos hacer nada mejor, o porque ya logramos un estándar razonable y estamos en condiciones de una congruencia mínima y estamos, ok, para salir. Esto es algo que hacemos y sabemos que lo podemos hacer. ¿Pero por qué lo podemos hacer? Porque típicamente eso se basa en que las personas tenemos la voluntad y la capacidad para cambiar. Algo que no es obvio cuando lo aplicamos a los sistemas escolares. Yo estoy usando ejemplos simples, como el espejo, porque es algo que crónicamente hacemos. Pero fíjense que, ¿qué nos pasa cuando nos entrega el resultado de un examen médico? Complejo. Bueno, quiere decir si nos entregan una radiografía, por ejemplo. ¿Quién sería capaz de entender una radiografía si no tiene entrenamiento técnico para poder... O sea, el tener un dato no es suficiente para generar un proceso de cambio. Y entonces ese es el problema. Por ejemplo, en la medición educacional, los resultados de las mediciones no necesariamente son claros y usualmente son mal interpretados. Este es un ejemplo patético, pero es simple. La gente, cualquier puntaje, ¿qué significa un puntaje en el cine? ¿Qué significa sacarse 270? Usted 300 y tanto como ustedes. No es obvio. Incluso cuando al CIMSE se le agregaron lo que se llaman los niveles, bueno, ahora se cambiaron de nombre, no, eran niveles de desempeño, niveles de aprendizaje que se llaman ahora, tampoco es evidente lo que eso significa. Peor aún, la
gente tiende a hacer algunas interpretaciones. Por ejemplo, se puede decir que un estudiante que ha obtenido un alto puntaje, normalmente no sabemos un puntaje individual, pero si lo supiéramos, podemos decir que un estudiante que ha obtenido un alto puntaje en el CIMSE es porque ha aprendido más que sus compañeros. Suena que sí, pero no es obvio que sí. Porque aprendizaje, como ustedes bien saben, es cambio. Y el CIMSE es una fotografía. Nosotros no sabemos si hubo cambio en ese estudiante. Puede haber llegado así. Y no hubo nada que lo cambiara, y sin embargo sale muy bien o muy mal. Se puede decir que un cuarto básico, por ejemplo, que tuvo un mal o un buen CIMSE, la responsabilidad de ese resultado es del profesor que enseñó un cuarto básico. Esto es más discutido y yo creo que probablemente ustedes estarían más dispuestos a decir, no, eso no es así. Pero lo que usualmente se hace es pensar que así es. Y los profesores normalmente se sienten o orgullosos o avergonzados cuando los resultados aparecen, incluyen aún aquellos que tienen conciencia de que no se pueden interpretar las cosas así. O sea, no es obvio cómo interpretar los resultados. ¿Qué pasa con las metas? Tampoco es claro. Las metas pueden ser poco claras o pueden ser percibidas como inalcanzables. Hemos estado discutiendo si el currículum chileno, siempre se discute todo el tiempo, es o no implementable. Hubo un estudio reciente sobre cuánto se implementa el currículum en la enseñanza media, el tema con la PSU, y los resultados muestran que efectivamente, no es sorpresa, se implementa menos que lo esperado. ¿Ese es un problema del currículum o no? De nuevo, debate. Y la conciencia de las discrepancias, dice, debiera motivar acciones de mejoramiento, pero, aun cuando las mediciones estén bien hechas y se comprendan, aun cuando las metas estén claras, no necesariamente las acciones que van a continuar van a ser efectivas si es que no se cuenta con los recursos y los apoyos necesarios. Esta es una lección súper obvia, pero hay que decirla. Las mediciones, o sea, hubo una cierta idea por algún tiempo en que el resultado en sí mismo era suficientemente potente, pero hoy día sabemos por todas estas cosas que estoy diciendo que la comunicación efectiva de los resultados de las mediciones está lejísimo de estar donde debiera para producir y motivar procesos de cambio. Pero aún, si la gente lo entiende, ¿cuál es la acción efectiva que tenemos que tomar? Difícil. Entonces, podemos tomar cualquier modelo pedagógico para entender de qué estoy hablando. Tomemos uno que ha sido muy popular en la última década, el de Phelan, un educador inglés, canadiense, que lo que se preocupa es básicamente algo que podría ser como les podría preocupar a ustedes. Él trabaja en el estado de Ontario, en Canadá, en la provincia, y es un sistema educativo súper efectivo. Entonces la pregunta que se hace es ¿cómo poder sostener desarrollos en un sistema súper efectivo? Ustedes son un colegio efectivo que tiene también privilegio como el estado de Ontario, como la provincia de Ontario con respecto a los estudiantes que recibe, etc. Entonces, ¿de qué? Phelan dice, para poder sostener desarrollo en este nivel, hay que tener una tríada que dice como virtuosa, en que depende fundamentalmente el piso de esto del desarrollo profesional, o sea, los docentes, su calidad y su preparación para poder ser efectivos en el aula permanentemente. La efectividad en el aula tiene que ver fundamentalmente, según él, con que la docencia no puede ser, como históricamente se concebía como una especie de docencia al promedio, tiene que ser una docencia personalizada. La enseñanza tiene que identificar con claridad a quién se está dirigiendo, porque en un aula conviven, aún en un colegio selectivo y que recibe muy buenos estudiantes como ustedes, van a tener una varianza importante entre sus estudiantes. Y el tema es cómo los profesores saben a quiénes tienen que dirigir qué tipo de acciones, y ahí está el tercer componente, que es la precisión. Y la precisión la proveen fundamentalmente las evaluaciones, que nos dicen dónde están nuestros estudiantes. Probablemente los profesores normalmente saben dónde están los estudiantes, pero necesitan mayor precisión porque necesitan identificar de manera más específica en qué aspectos tienen que trabajar con sus estudiantes. Por tanto, es evidente que la medición cumple, o sea, la evaluación tiene que ser parte de los procesos de cambio y mejoramiento educativo, aún en los sistemas altamente efectivos. Y hay que pensar que Canadá sigue siendo un país que se las arregla para mejorar, aunque en la última medición de PISA no les fue como esperaba. Entonces, dado esto, no es raro pensar que las mediciones, cuando las creamos, las sobrecargamos de expectativas. Tienen que darnos muchas cosas. Esperamos que nos ayuden a clarificar expectativas, que nos permitan monitorear el progreso, que nos permitan comparar grupos, monitorear y acortar brechas, evaluar programas educativos. O sea, le pedimos casi todas las mediciones, con una cierta ingenuidad también.
Porque el problema es que las mediciones, una vez que las tenemos que tener claro que no todas ellas nos dan todo lo que queremos. Y partamos por aclarar qué es lo que nos pueden dar las mediciones. La más básico que nos dan las mediciones es lo que uno llamaría es la fotografía. Es el estado de un niño o niña, de un curso, de una escuela. Esto es lo que podemos obtener, por ejemplo, con las mediciones SIMSE cada vez. Porque es una medición estática. En ese momento, para ese nivel, esto es lo que logramos, esto es lo que se observó. Y eso es una forma de o sea, es información relevante, pero tiene limitaciones, evidentemente, como vamos a ver en un momento. Nosotros en nuestro centro hemos desarrollado un sistema de medición que, bueno, hace cosas como esta, pero además, como a diferencia del CINCE, como un sistema más orientado a entregar información de interés pedagógico. Nosotros entregamos resultados individuales y lo tratamos de entregarlo de manera que sea lo más fácil posible de entender, por ejemplo, con colores que ayuden a visualizar si el resultado de un estudiante, por ejemplo, aquí están en cada línea son estudiantes, hay cada área que está siendo evaluada, no quiero entrar en ningún detalle. El color nos está diciendo rápidamente más o menos cómo se ubica en esa fotografía el estudiante. Mientras más verde mejor, mientras más rojo normal el resultado, respecto de lo que se esperaría para ese nivel escolar. Y este es un ejemplo, bueno, el segundo básico. Segundo nivel es la información de cambio entre cohortes. Esto es lo que hace CIMSE desde fines de los años 90, en lo que nos permite comparar, por ejemplo, cómo lo hizo el cuarto básico del año pasado con el cuarto básico de este año. No son los mismos estudiantes, no es un progreso, es una medida que nos dice algo sobre, debería decirnos algo sobre la escuela en principio, o el colegio, pero estamos comparando distintos grupos. Hay requerimientos técnicos, o sea, de nuevo, para esto ya se necesita al menos medirse 2 veces. Distintos niños, pero 2 veces en el mismo nivel. También eso se puede obtener, obviamente, con una medición como la prueba CEPA que nosotros tenemos. Lo que no tiene CIMSE es una medición, es un elemento que ha crecido mucho en importancia en los sistemas de medición en el mundo, que es la información de progreso. ¿Sí? ¿Cómo evolucionan los estudiantes a medida que van avanzando en su escolaridad? Porque una cosa es que la fotografía esté bien hoy día, pero este chico va a seguir avanzando como se esperaba, este curso va a seguir avanzando o mejor, igual o peor que como lo haría en otros. Y para eso ahora sí necesitamos al menos 2 mediciones de los mismos estudiantes. De nuevo, eso, decía yo, no lo tiene CIMSE, lo tiene el sistema que nosotros hemos desarrollado, estas pruebas CEPA. Y por ejemplo aquí, en esta visualización, ustedes pueden ver que nosotros podemos ver cómo está cada estudiante en un año, cómo está en el otro. Por ejemplo, el estudiante estaba en verde el primer año, estaba en color intermedio en el segundo año. ¿Y cómo progresó? Su progreso es en rojo, o sea, significa que a pesar de que partió muy bien, su progreso es negativo, ¿cierto? Hay algunos que siguen estando mal, fíjense, partió mal, sigue mal, pero no obstante su progreso es levemente mejor. Entonces uno tiene que prestarle atención no solamente al valor estático, sino que a la dinámica, porque de eso se trata el proceso educativo, esto de constatar si está ocurriendo un cambio en la dirección que esperaríamos. Y la cuarta capa, y esta sería la última capa de información que nos pueden dar las pruebas, no digo que las den todas las pruebas, pero las pueden dar, que es lo que se denomina valor agregado. Esta es una palabra que ha aparecido recientemente, en los últimos 20 años en la investigación y todavía está en desarrollo, que lo que trata de hacer es algo que uno querría responderse de una manera más directa, pero no se puede, es preguntarse cuán efectiva es una escuela. ¿Cuánto efectivamente pone la escuela en los resultados de aprendizaje de los niños? Todos sabemos, en Chile con un sistema altamente segregado, pero en todas partes del mundo, casi que las variables socioeconómicas, por ejemplo, tienen un peso muy grande en esos resultados. El capital cultural, o sea, la escolaridad de los padres. La escolaridad media de los padres de los niños que ustedes reciben, comparada, por ejemplo, con la escolaridad media de los padres que asisten a la Comuna de Independencia, por poner cualquier otra. Debe ser una diferencia de unos 8 años, ¿cierto? 6 años de escolaridad. Evidente que se impone. Eso no tiene que ver con la calidad de lo que ustedes hacen y con la calidad de lo que hacen en Independencia. Sería injusto decirle a la gente de Independencia que ellos lo hacen mal porque no logran compensar esos 6 años de escolaridad de los padres, ¿no es cierto? Entonces, el valor agregado es una técnica estadística para tratar de identificar aquello que la escuela puede haber cambiado respecto a aquello que la escuela no puede haber cambiado. Es básicamente una técnica de control estadístico. ¿Ya? Y de nuevo se requieren al menos 2 mediciones de los mismos estudiantes. Se supone que el CIMSE podría incorporar esto en un futuro próximo, y eso cuando se tenga debería
en el sistema de ordenación de escuelas, pero no sabemos cuándo eso va a ocurrir. CEPA también lo tiene. Y el problema cuando la gente se queda con poca información es que hay serios riesgos de malas interpretaciones. El más típico se da con nosotros con el CIRSE, porque el CIRSE es una fotografía fundamentalmente, no más que eso. Y la gente, porque ve cosas que son fáciles de entender, las interpreta equivocadamente. Lo voy a mostrar el ejemplo para ir más directamente al caso que genera la discusión anual de nuestro país. Las grandes brechas socioeconómicas. Todos los años esto más o menos parecido. Nos muestra que las escuelas municipales están por aquí, las escuelas particulares pagadas por acá, y esa brecha, que ustedes se fijan son aquí como 120 puntos, es una gran... ¿Viste bien o no? No, perdón, son 70 puntos más o menos. Estoy mirando los puntos. 70 puntos. Es una enorme distancia, porque para eso hay que pensar cuánto es la desviación estándar de ciencia, son 50 puntos. Entonces, eso es más que una desviación estándar, es una enorme brecha. La pregunta es, de nuevo, como el ejemplo que le está dando, ¿es esa distancia un reflejo de la calidad de la enseñanza que se hace en uno y en otro sistema? A lo mejor sí. La gente cree que sí. Pero eso es una interpretación que no tiene suficiente sustento. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que evidentemente el capital cultural de esos alumnos que asisten a distintas escuelas es muy distinto. Si las escuelas municipales se concentran típicamente en los grupos socioeconómicos medio bajo y bajo, las particulares subvencionadas en los sectores medios y los colegios particulares pagados solamente en el nivel alto. Entonces esa segregación social produce resultados también. Y de hecho, si uno mira las distancias sociales en el sistema, son iguales a las distancias entre las municipales y los particulares pagados. Entonces, aquí está el nivel bajo, acá está el nivel alto, y miren la distancia, es de nuevo incluso un poquito más grande. Entonces, porque la gente no hace, bueno, y de hecho lamentablemente la prensa en esto no nos ayuda mucho, porque el CIRSE por varios años publicó esto, algo como esto, y yo nunca lo encontré en ningún medio de prensa, mucho menos la televisión, en que decía, ok, miremos escuelas de distinto tipo, pero que atienden a niños parecidos. Por ejemplo, escuelas que atienden a niños de nivel socioeconómico bajo. Y ahora, interesantemente, primero, la distancia para el lado, si ustedes se fijan aquí, todas esas son bastante pequeñas. Ni siquiera es cierto que siempre los particulares subvencionados sean mejores que los municipales. Por ejemplo, en el nivel bajo lo hacen mejor los municipales que los particulares subvencionados. En el nivel medio bajo lo hacen idéntico. Y en el nivel medio y medio alto lo hacen un poco mejor. En promedio, esas diferencias son casi nulas. La gente, no obstante, sigue sacando a sus hijos de las escuelas municipales para llevarla a los partidos, con la ilusión de que eso les va a representar una mejoría, ¿no es cierto? Lo que técnicamente sabemos es que eso no es efectivo. No hay evidencia que diga que las escuelas particulares subvencionadas son más efectivas que las escuelas municipales. O la evidencia es súper pequeña, ¿cierto? Seguramente una evidencia que sería menos que el efecto de consumir una aspirina todos los días para disminuir el riesgo de ataque cardíaco. Entonces, son diferencias pequeñas. Y tampoco es cierto que los particulares pagados lo hagan mucho mejor que los particulares subvencionados cuando atienden a niños y ciudadanos. Esto es lo que no se dice. Esto es lo que se malinterpreta. Entonces, para mirar en el contexto de lo que nos ha pasado como país con las mediciones, ya antes de llegar a las conclusiones, pensemos qué es lo que nos ha pasado con las mediciones ahora en el contexto internacional. Partimos en los años 90 en varias mediciones, y cada vez que lo hicimos fue un poco, para nuestra autoestima nacional no fue muy positivo, porque siempre aparecíamos al final. Fíjense, en TIMSS, el programa de matemática y ciencia, Chile aparecía entre los países de más bajo rendimiento el año 99. ¿Ya? Cuando nos medimos por primera vez en PISA, el año 2000, ahí está Chile con esa flecha, estábamos por debajo de otros países latinoamericanos, como México, Argentina, por encima de Perú. Ahí están de hecho los países latinoamericanos que participaron en... Chile estaba como en la mitad, se fijan, Argentina y México lo hacían mejor, Brasil y Perú un poco por debajo de Chile. Fíjense, por ejemplo, el porcentaje de... Esto fue una cosa que PISA tuvo que acomodar. Cuando creó PISA no estaba la posibilidad de tener un puntaje de este nivel, que se llama bajo 1. O sea, la idea era que iban a haber puntajes de 1 a 5 en una escala de comprensión de textos. Y cuando descubrieron los países en desarrollo que la prueba no daba para llegar al nivel 1, entonces tuvieron que crear la categoría bajo 1. En Perú, más de la mitad de los estudiantes estaban bajo 1.
En Chile, el 20%. O sea, es para mostrar dónde partimos. Y cuando se midieron los adultos, a fines de los 90 en una prueba de comprensión de texto, el panorama fue un poquito más fabuloso porque ahora en el nivel es 4 y 5 sumados, allá arriba en azul, los adultos chilenos eran como el 2% de los chilenos que lograba ese nivel. Eso representa como el tipo de lectura que debería hacer una persona con formación universitaria. Y el porcentaje de chilenos con formación universitaria en ese tiempo era mucho más que el 2%. O sea, esto nos dice que muchos universitarios no estaban en condiciones de leer como se esperaba. O sea, nada muy amable. Y para hacer las cosas más directas, por ejemplo, en esa prueba, los adultos chilenos con formación universitaria lo hacían por debajo de lo que en Suecia rendían los adultos con formación menos que secundaria. Lo cual, y somos todos seres humanos, o sea, todos somos capaces de aprender lo mismo, así que en ese sentido no. Bueno, así que el problema, es evidente que el problema es más general, no es un problema, por decirlo así, en una parte del sistema educativo. Pero felizmente las cosas no han evolucionado mal. Chile, por ejemplo, cuando se midió la vez anterior en PISA, que fue en lenguaje, y ahí teníamos el punto de referencia que era el año 2000, la evolución de Chile nos permitió subir en una década 40 puntos. Esto es interesante, 40 puntos en la escala de PISA. Ellos lo interpretan que 38 a 40 puntos es más o menos el equivalente a un año de escolaridad. O sea, Chile acortó la brecha con el promedio internacional en el equivalente a un año de escolaridad en una década. Es el segundo país que más avanzó. Perú avanzó 41 puntos, ¿ya? En esa década. Y como consecuencia, ahora se sumaron varios otros países latinoamericanos y Chile pasó a ser el de más alto rendimiento en PISA en comparación con nuestros pares. El caso bien penoso, hay que decirlo, es el de Argentina. ¿Se acuerdan? Argentina era el mejor país el año 2000 y tuvo un retroceso severo en esa década. Que de hecho es un retroceso en el sistema y que se volvió a acrecentar en la última medición de PISA. Y quedó incluso por debajo de Brasil. Ustedes saben que para Argentina estar debajo de Brasil en cualquier cosa, no solo en el fútbol, es bien duro. Y la buena noticia adicional es que la brecha socioeconómica en PISA fue acortándose en Chile. Especialmente porque mejoró el rendimiento de los grupos los grupos socioeconómicos más bajos, porque en el grupo más alto hubo más estabilidad, incluso un leve retroceso entre el 2006 y el 2009. ¿Ya? O sea, yo diría buenas noticias. De hecho, ahora recién se publicaron los resultados de PISA de 2012, que tenía un foco en matemáticas, ya les dije. No estuvimos en 2003, así que no sabemos cómo nos habría ido en la comparación, pero de nuevo Chile aparece teniendo una ligera mejora, que ahora no es estadísticamente significativa, pero que nos pone a una mayor distancia el año 2012 con respecto al promedio de Latinoamérica, que es lo que estábamos. De todas maneras, fíjense la brecha entre Chile y el promedio internacional. Todavía estamos hablando de casi 2 años de escolaridad. Acuérdense, 40 puntos como un año de escolaridad. O sea, si en una década avanzamos mucho y avanzamos un año de escolaridad, lo que nos va a tomar llegar al promedio de la OECD, que alguna gente dice, debiéramos rápidamente llegar al promedio de la OECD, y dicen, ¿cómo? O sea, no existe ese tipo de avance. Y si comparamos las dependencias en Chile, en PISA, es interesante para que ustedes se fijen. Miren, los municipales, el promedio municipal en Chile se parece al promedio de todos los países latinoamericanos, excluido Chile. El promedio de los particulares, perdón, ¿dónde están ustedes? Particulares pagados es un poco mejor que el promedio de la OECD, pero claramente inferior al promedio de los 5 mejores países de la OECD. O sea, se cumple algo así como que lo mejor que nosotros tenemos como país, entendido donde hay más selectividad, donde más capital cultural acumulado, etcétera, y capacidad de docentes, se supone, aún así, eso mejor todavía está por debajo de lo que logran en promedio los sistemas escolares más avanzados del mundo. ¿Sí? Buena pregunta, no sé si la escucharon todos, si hay una influencia de los currículos de los países en los resultados de PISA. PISA es una prueba que no se basa en un currículum. Ellos hablan de un modelo que se basa en lo que ellos llaman competencias para la vida. TIMSS es una prueba que se basa en currículum, PISA no. Lo que está pasando, medio raro, sorprendentemente, es que algunos países del mundo están haciendo reformas curriculares para asemejar su currículum al de PISA. O sea, que eso es como casi preparar la prueba, pero debería ser independiente del currículum.
igual se está prestando mucho debate, especialmente porque la última medición mostró descenso de algunos países que eran el símbolo. Acuérdense, Finlandia, todo el mundo estaba hablando de Finlandia por una década, como la meca de la educación, y Finlandia tuvo una caída en la última medición. Y los únicos que ganaron de nuevo fueron los asiáticos, que no todo el mundo los ve como lo que uno quisiera, por muchas razones, por razones complejas, pero ya. Entonces, Chile ha tenido una ampliación sostenida en sus mediciones, ha perfeccionado y modernizado sus instrumentos, las mediciones siguen siendo una de las facetas más visibles. Tal vez ahora que tenemos los estudiantes de la calle, uno puede decir ahora solo el estudiante de la calle, la faceta más visible del sistema educativo, pero para discutir la sensación como de progreso, estancamiento escolar, típicamente se recurren a las mediciones de todo tipo. Y dentro de eso también es decir, a pesar de que es un panorama en lo primero positivo, todavía en lo último, que es el marco político institucional, no. El mejor ejemplo, bueno, que yo personalmente me he tocado sufrirlo de cerca, el tema de la PSU, donde el mal arreglo político institucional ha impedido que esa prueba pueda evolucionar a la par de las exigencias en la sociedad. Es un problema de alta complejidad, hay que decirlo, pero el Consejo Rector es una entidad que es dueña de eso, pero una entidad sin recursos. Entonces hay una confusión completa de roles. ¿Quién es realmente que tiene que tomar decisiones y cómo? Realmente, recién este año el Consejo Rector empezó a avanzar en una dirección como yo espero ocurra. Pero es un ejemplo de que Chile todavía tiene problemas en esto, también en el CIMSE, porque se trasladó a la agencia de calidad y ha habido un gran debate sobre esta ordenación de escuelas que tiene que producir esa agencia. Ahora, pese a eso, a propósito del uso de las mediciones, la sensación de estancamiento que la gente tiene sobre las mediciones en Chile no se condice con lo que los resultados de las mediciones nos están mostrando. Y no solo CIMSE. Fíjense, hay un estudio bien interesante que hicieron 3 expertos muy renombrados internacionalmente con mediciones en 15 años. Dijeron, ¿cuáles son los sistemas más? ¿Cuánto han cambiado los países en 15 años en las mediciones educacionales internacionales? Y ahora por primera vez en rojo, Chile aparece en el lado luminoso del cuadro. Somos el segundo país que más avanzó en esos 15 años, en el mundo. El que más avanzó es Letonia. ¿Ya? Ahora, esta métrica, ya la voy a decir. Bueno, y aquí entonces están los otros países, está Brasil, Portugal, Hong Kong, Alemania, Polonia. Polonia se ha empezado a transformar como una especie de estrella recientemente. Liechtenstein, que casi no es país, ¿no es cierto? Bueno, Eslovenia, etc. O sea, es un mix un poco heterogéneo, ¿ya? Algo interesante sobre la métrica esta. ¿Cuántos de estos números ustedes ven ahí? Esto es un porcentaje para hacer comparable con porcentaje de la desviación estándar de la prueba. Entonces, CIMSE, por ejemplo, la desviación estándar, creo que lo dije, son 50 puntos. Como que el profesor de matemáticas es fácil, ¿cuál es el 4% de 50? 12. Ya. O sea, un país que en una década avanza 2 puntos en CIMSE por año, aparece entre los países más efectivos del mundo. ¿Qué nos pasa en Chile cuando se publican los resultados del CIMSE y se dice que mejoraron en 2 puntos? ¿Qué dicen las redes? Estancamiento, es una vergüenza. O sea, se fijan cómo hay una disonancia, discrepancia entre cómo leer los números. Por supuesto que hay agendas políticas, o sea, va a depender de quién esté en el gobierno y de qué lado de la prensa, pero todas esas cosas, aún consideradas así, se leen complicadamente. O sea, para que Chile pueda hacerlo bien, tiene que sostener un ritmo de crecimiento de ese tipo anualmente. Y no como alguna gente dice, no, tenemos que avanzar por lo menos 10 puntos por año. Es ridículo. Estoy hablando de país, no de una escuela. A una escuela se le puede exigir un poco más, no demasiado más. Pero un país no. O sea, no existe en el mundo un país que haya avanzado más que 4,5% en una década. 4,5% anual. O sea, 2,5 puntos de 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las métricas? Tenemos que evidentemente potenciar su rol para apoyar la elevación de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Alinearlas con la expectativa nacional de rendimiento, o sea, con el currículum, no queda otra, eso es obvio que hay que hacerlo, e incorporar sistemas de información que faciliten decisiones, o sea, que se comuniquen bien los resultados para que podamos facilitar la toma de decisiones. Pero necesariamente esto se tiene que acompañar de desarrollo profesional. Necesitamos que los actores claves, o sea, los profesores, por ejemplo, potencien el uso de la evaluación como un ingrediente consustancial al proceso educativo. La OECD dice en el informe que yo mencioné
que los profesores tienen que entenderse no solo como, por decirlo así, como los expertos en pedagogía e instrucción, sino que también como expertos en evaluación. Y esto lo digo porque lamentablemente hay un ambiente en las facultades de educación que se basa un poco en este clima adverso a las mediciones. Muchas facultades de educación no le enseñan a los profesores sobre las mediciones externas. O lo hacen solamente comunicando las actitudes negativas frente a esas mediciones y por tanto no profesionalizan a los docentes en el uso de las mediciones, que es esencial, porque sin profesionalización en ese ámbito estamos perdidos. Porque las mediciones van a seguir siendo números que se van a guardar o se van a ignorar. Y por supuesto, necesitamos directores que hagan uso del liderazgo pedagógico para promover activamente el uso de la evidencia como base de la toma de decisiones y para el mejoramiento de comunidades. Entonces, a pesar de que hemos hecho bastante como país, por ejemplo, en esta materia, claramente eso no es suficiente. Hay varios problemas. Hay problemas porque, primero, es difícil trascender esta sensación técnica que producen los estados, especialmente por la forma en que son comunicados. Porque la gente, insisto, sigue creyendo que Chile está estancado. Y la única evidencia, o sea, toda la evidencia que tenemos es que es uno de los pocos países que no está estancado. Y nosotros no nos enteramos de eso. Hay un limitado efecto de las mediciones en las decisiones pedagógicas en el aula. Y esto lo enfatizo en rojo porque yo creo que este es el elemento más clave para la política de mejoramiento de la próxima década. O sea, si usted dice, ¿cómo Chile va a lograr, si es que puede, aspirar a volver a crecer como lo hizo en la primera década, la década anterior en PISA? Solo haciendo algo en esta materia. Porque todas las cosas externas ya están, tienen un rol, pero lo que falta es evidentemente la articulación de la medición con las decisiones pedagógicas. También en la política educativa hay desconexión muchas veces entre las mediciones y las decisiones que se toman. O sea, la gente puede aceptar que las mediciones son esenciales, como yo lo decía al comienzo, pero todavía no se sabe mucho qué hacer con ellas. Esa es la verdad. Y parte de esto es la escasa atención que ha habido a la dimensión normativa, o sea, el tema de los estándares y su alineamiento con las pruebas. Es un tema que en todo caso hemos ido avanzando, pero que todavía está en materia pendiente. Y si uno mira lo que la OECD dice sobre cuáles son los desafíos para poder potenciar el efecto educativo de las mediciones, dice, hay que alinear estándares educacionales y mediciones. Ya. Para Chile esto no es un gran problema porque nosotros tenemos un currículum nacional. Muchos países no. Ya lo decía, a propósito de países están haciendo estándares que se parezcan a PISA, lo cual es ridículo, pero lo están haciendo. Después, equilibrar aspectos formativos y de responsabilización. Este es un gran debate. La OECD de hecho nos dice a nosotros que aparecemos enfatizando un poco más, y tal vez exageradamente, la parte de responsabilización a costa de lo formativo. O sea, tenemos que avanzar mucho más en el uso formativo de las mediciones que solamente tomar en asociar consecuencias. El sistema de ordenación de escuela lamentablemente agrava esa situación, ¿no? Pero hay que buscar una forma al menos de compensarlo. Hay que articular las mediciones externas con las mediciones de aula. Hay que desarrollar mediciones justas para todos los estudiantes. Está el tema de la inclusividad como un gran desafío también técnico. Hay que hacer pruebas que entreguen información útil para la enseñanza. O sea, tiene que haber una preocupación para que lo que se mide efectivamente tenga una posibilidad de ser transferido a decisiones pedagógicas y hacer que los sistemas de información también sean más activos, más efectivos. Estos son los desafíos generales de todos los sistemas que detecta la OECD. O sea, no es para nosotros, es para todos los países. Y a propósito del tema de los docentes y de los directores, entre las cosas que ellos recomiendan, ¿no es cierto?, dice, para asegurar esto tenemos que alinear los estándares docentes con los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. O sea, la formación docente tiene que estar obviamente asociada a eso. Tenemos que hacer que las escuelas desarrollen capacidades para analizar los resultados de las mediciones. La OECD le da una gran importancia a este tema del desarrollo de capacidades, ¿no es cierto?, de los docentes directivos. Se tiene que involucrar a los docentes en los procesos de evaluación a nivel de escuelas, y aquí es donde está la cosa que yo les decía. Los docentes deben ser expertos en instrucción y además en evaluación. O sea, no podemos disociar, mantener este estado de cosas en que hay disociación entre instrucción o pedagogía y evaluación. Eso es lo que nos pasa. Usted mira los resultados de la evaluación docente o de AEP, sistemáticamente, en toda la década pasada, lo más débil de los docentes chilenos es evaluación. Enfocar la evaluación de las escuelas en la calidad de enseñanza y el aprendizaje, y obviamente también preocuparnos por medir o evaluar el liderazgo pedagógico a nivel de escuelas. Chile no tiene un sistema de evaluación
o sea, lo público se ha hecho en eso, está bastante lejos. Es el único ámbito donde estamos más bien al debe. Entonces, las mediciones definitivamente no se basan así, ¿no? Nadie puede pensar que por solo medir vamos a lograr nada. Es en articulación con los actores que esto puede producir algún efecto. De hecho, si ustedes solamente ponen consecuencias, la experiencia norteamericana en los últimos 8 años ha sido súper dura. Lo que ha mostrado es que mucha responsabilización basada en las pruebas produce lo que se denominan conductas estratégicas para que les vaya bien en las pruebas, pero no necesariamente para que haya mejoras efectivas. E incluso se ha llegado al extremo del engaño. Y hay hoy día profesores y directores de escuelas en la cárcel en Estados Unidos porque fueron pillados alterando, digamos, las mediciones de los estudiantes para que parecieran lo que se esperaba. Entonces, eso no es el camino. Y tampoco nos sacamos mucho con hacer responsabilizaciones si no aseguramos que hemos entregado la señal e insumos para garantizar que todos hayan tenido una oportunidad de aprender, que es efectivamente el punto central de esto. Entonces, para hacer efectivas las mediciones se requiere una clara visión de lo que queremos lograr, o sea, el currículum, un sistema para medir el progreso hacia esa visión, un compromiso para actuar de acuerdo a los resultados de las mediciones, integrando la medición con la enseñanza, que es básicamente lo que he tratado de mencionar aquí, y un compromiso social, aquí es de la sociedad en su conjunto, de proveer los insumos para garantizar esa mejora en las oportunidades de aprendizaje. O sea, esto es un desafío para la sociedad, no para un gobierno que tenga que decir simplemente vamos a priorizar la educación. O sea, es el país que tiene que convencerse que tiene que poner todo su esfuerzo y empeño en mejorar los recursos. Y en definitiva, solo cuando las mediciones se acompañan de un sistema de apoyos, que tiene que ser por parte del sistema escolar, superior y directores, que garanticen una mejor distribución de la oportunidad de aprendizaje, entonces las mediciones podrán ser vistas como parte de una estrategia global para el mejoramiento de la calidad y equidad. Eso es. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario, pregunta, observación? León. Una consulta sobre la evaluación y la información a la población de ella. Aquí en Chile se publican, las personas en su casa hacen rankings, los diarios, la gente puede optar por esa información. Uno lo puede tomar por una parte valiosa, pero tengo entendido que en otros países esa evaluación no es publicada a la población, sino que es para que el gobierno tome decisiones respecto a qué zonas requieren mayor apoyo. No sé qué visión tú tienes respecto a eso, de cuán efectivo es publicar los resultados, por ejemplo, CINCE o PSU, o que tendría más valor guardarlos para los expertos, para el gobierno, que tomen decisiones respecto al tema de lo que tú mismo hablabas. Eso. Bueno, es un gran dilema, y de hecho en el panorama internacional existe de todo. Nuestros vecinos, por ejemplo, al otro lado de la cordillera, no publican. O sea, tienen leyes muy restrictivas para impedir que eso llegue a ocurrir. Pero también ha llevado que en varias ocasiones no se han publicado, no se han entregado los resultados de todo. Simplemente se han ocultado. Entonces, o sea, no quiero decir que esa es la otra forma de hacer las cosas. Digo, hay variaciones increíbles entre desde entregar resultados hasta individuales, que nosotros por ahora no tenemos, excepto que, esto quiero decirlo para mí ha sido una grave cosa, que el Consejo para la Transparencia, que es una entidad del Estado, hizo una campaña pidiendo a los padres que pidieran los resultados individuales de sus hijos. En el CIRSE, no sé si alguno de ustedes vio esa campaña, eso es ridículo, porque una entidad del Estado le pide a los padres que hagan algo que no existe. O sea, no existe un puntaje individual en el CIRSE. Y el Consejo de Transparencia consideró que esa era una petición legítima y se la exigió que el CIRSE le produjera resultados a un padre que hizo la primera gestión, que era un abogado y ganó su pleito. Claro, le entregaron un resultado que era inútil, bien francamente, porque después nos entregaron un puntaje con una banda de más o menos tan grande que era como, no sé, porque el puntaje del CIRSE no está hecho para eso. Pero quiero decir, está todo en rango de posibilidades. La cuestión para mí es que la gracia, o sea, el arte en esto, porque hay un arte, no es una ciencia, es articular
el uso formativo con la responsabilización. Una información que no tenga alguna presión puede generar inacción. Pues es como te puedes pasar por el lado del espejo y no mirarte nunca al espejo. De hecho, hay gente que prefiere no tener espejo en la casa, que es una solución dramática, pero ya. Entonces, yo creo que hay una forma de resolver este dilema que no es el que hemos tenido, que tiene que ser más razonable. O sea, Chile tiene que hacer un esfuerzo mayor por potenciar el uso formativo y tenemos que poner un freno en el riesgo de que se entregue información inadecuada. Por ejemplo, a mí me tocó participar en una comisión del 2013 en que hubo un gran debate, me acuerdo que fue el debate principal al final de la comisión, sobre si se entregaban resultados individuales. Yo me puse, bueno, soy psicólogo social, generalmente por un riesgo de estigmatización individual. Para un país que no tiene buenas leyes de protección de la información personal. O sea, imagínense que sin se le entregue el resultado individual a las familias. ¿Qué es lo que van a hacer las escuelas? Le van a pedir a los padres que le muestren ese numerito. Aunque la ley dice que está prohibido seleccionar, realmente. Eso, o sea, si la ley lo dice, se fue otro debate enorme y se ganó la ley, pero en la práctica está perdido. O sea, la mitad de la escuela está haciendo selección, a pesar de que no está permitido. Entonces, por eso yo creo que hay que ser cuidadosos. Hay que balancear las dos cosas, pero creo que no poner alguna presión, que sería el punto. No sé si es en la forma que lo que hacemos en Chile, yo creo que no está bien porque entregamos mala información. Pero la información bien entregada debiera ser un aporte. Y ese es el desafío, creo yo, de la ordenación de escuelas, para decir. Ojalá que se haga bien. Claudia. Jorge, a ver, una pregunta. ¿Cuál crees tú que es la incidencia de los educadores en la formación de los alumnos, en general, de los colegios semejantes al nuestro? Te pregunto por lo siguiente, bueno, siempre en las variables que inciden en la formación de las personas, durante el siglo pasado, ¿no es cierto?, el siglo XX, mucho tiempo se dio importancia grande a la familia. Después, y parte también la herencia, digamos, el ADN que uno trae, como dicen ahora. Después, por ahí, por los años 70, se dijo, no, prácticamente la sociedad es la que influye, casi algunos daban hasta un 60, 70% y todo. Y bueno, últimamente algunos han cuestionado que los educadores, nosotros, tengamos importancia o relativamente importancia, ¿no? Yo personalmente pienso que no. Entonces algunos dicen, bueno, ¿qué valor tienen los colegios de la ABC1? Porque prácticamente los papás tienen un nivel altísimo, en la casa hay libros, viven inmersos en un sistema sociocultural que ya les da. Entonces, los colegios, ¿qué importa que sea el señor, el X, el otro, los colegios amigos? No importa casi nada. Pues yo personalmente pienso que no, pero quiero saber tu opinión. Probablemente no estaría aquí si yo creyera algo distinto de lo que tú dices, porque el sentido de esto tiene que ver justamente con que se puede hacer algo, porque si uno dijera esto es una fatalidad, o sea, todo el contexto social es tan fuerte que solamente hay que esperar que la política social general haga su efecto. Queremos cambios demográficos, el próximo censo, cuando le creamos, nos diga que los chilenos están más educados y ahí vamos a esperar. O sea, ese tipo de soluciones, o sea, es cierto, es parte del problema, que Chile lo no escolar pesa mucho. ¿Ya? Pero lo que no podemos ignorar es que toda la evidencia, ahora que tenemos mucha más que la que había en los años 60 y 70 y mucho más sofisticada, nos dice que no hay nada de lo que está en el ámbito de la política educativa que se equipare en importancia a lo que puede hacer un docente. Porque no te olvides, han habido apuestas por la tecnología, los currículum, los recursos en general, y nada de eso ha demostrado tener un efecto directo tan fuerte como el docente. Lo que ha sido difícil es identificar qué aspectos de la docencia son los que explican esa diferencia. Pero sí estamos en condiciones de decir, claro, no suena tan potente, pero del orden del 15 al 20% de lo que ocurre en los resultados de los niños se pueden atribuir a los docentes. Que es mucho. Por ejemplo,
ejemplo, hay gente que se ha dedicado a tratar de identificar qué cosas. Por ejemplo, un aspecto que aparece en algunos estudios, la retroalimentación que le entrega el docente a sus estudiantes. Hay discusión de cuán lejos uno puede llegar ese argumento, pero está claro que docentes que retroalimentan de manera muy informativa y precisa son capaces de promover el aprendizaje de todos sus estudiantes. ¿Ya? Entonces, estamos en una etapa de la situación en que hemos logrado, primero, ya superamos esas dudas. ¿Tiene sentido invertir en los docentes o no? Sí, definitivamente. Y digo, es un consenso internacional. El mismo autor del informe que yo mostré de la OECD, el que se llama Pablo, el que coordinó el proyecto de la medición sistema de evaluación del mundo, hace una década produjo otro informe que tiene un título que es muy sugerente, que dice la respuesta a tu pregunta. Dice, el informe se llamaba Los profesores importan. ¿Ya? Es otro informe internacional que recogía la evidencia que hasta ese momento había sobre la importancia de los docentes. En esta década hemos aprendido un poco sobre los aspectos de los docentes que influyen en los resultados educativos. ¿Ya? Pero todavía estamos lejos de saber todo, ¿no? Y saberlo bien. Pero si tú me preguntas que hay una mejor apuesta en cualquier país del mundo para mejorar las cosas, el consenso internacional es docente. Y yo creo que en esa materia, y en segundo lugar, director. O sea, siempre recursos humanos. No más la técnica, o sea, vamos a seguir con la tecnología al lado, pero eso es un acompañamiento. Las mediciones también son un acompañamiento. No vamos a reemplazar los docentes. Sí, estoy claro en esa parte, por lo menos. Soy hijo de profesora. Me casé con uno. Jorge, una pregunta. Nosotros, nos seguimos los resultados de CIMSE. Sí, los trabajamos, pero en forma muy general, quizás nos falta profundizar aún más. Pero también tenemos otras evaluaciones internas, que son también estandarizadas, sobre el base que aplicamos el CLP. También estuvo el Aprender un tiempo acá. También hacemos mucho ensayo de CIMSE durante el año. ¿Cómo trabajar este aspecto? ¿Cómo, la importancia que tú le das al seguimiento de esta información? ¿Ya? Ahora, nosotros también tenemos la duda, el cuestionamiento que siempre nos hacemos los profesores de cuarto básico, que agobiamos a los niños a veces con ensayos de CIMSE, muchos ensayos, mucho estrés, lo que se produce, sobre todo al final del segundo semestre. ¿Es beneficioso, no es beneficioso? ¿Hasta qué punto descuidamos también nuestro quehacer educativo? ¿Ya? Nuestro programa de estudios. Porque... No puedo estar de acuerdo con que esto como en todas las cosas de la vida, digamos, la dosis es lo que importa. Si uno, ya decía yo, una aspirina al día puede ayudar, pero si uno tomara 50 aspirinas al día no estaría muriéndose mucho más temprano de otras cosas que no sería el corazón. Entonces uno tiene que saber que las mediciones tienen que ser dosificadas y adecuadamente dosificadas. Yo creo que uno de los riesgos que ha pasado, una de las cosas preocupantes es que hizo crecer la agenda de mediciones muy aceleradamente, yo creo que no reflexivamente. Es un ejemplo. Y como tú dices, a nivel de los colegios y de escuelas, están las otras mediciones que van acompañando el proceso y también hay que saber dosificarlas para que sea lo necesario. O sea, es un insumo para que los docentes puedan tomar decisiones pedagógicas y hacer más precisa su acción. O sea, la solución no es eliminar las mediciones, pero es llevarlas, acotarlas a una dosis que sea manejable. Y la otra cosa es el problema del uso de la información. Y eso es un desafío de desarrollo profesional grande, porque te digo, hay que ser franco, ¿no? Esto es un desafío internacional. En todos los países del mundo hay insatisfacción con la efectividad de la comunicación, pero especialmente con la capacidad para aprovechar esa información por parte de los docentes, porque ha habido una mala preparación. Entonces es un desafío de desarrollo profesional. Ojalá de la formación inicial docente, pero también del desarrollo profesional posterior. O sea, saber sacar rápido partido, porque de eso se trata. Porque un médico tiene que estar continuamente lidiando con... la complejidad de la pedagogía es muy parecida a la complejidad de la medicina. Y así como uno no podría entender que un médico no deje de usar los exámenes como antecedente para tomar decisiones, también parece raro que un docente deje de usar los exámenes como antecedente para tomar decisiones. Porque, claro, todo hace pensar que es tan complicado ser profesor como ser médico. No quiere decir que la sociedad lo reconozca así, pero eso es lo que sabe. Jorge, hablaste de la prueba CIMSE, que mide la calidad de la educación, Eso dice el nombre. la calidad del aprendizaje.
versus PSU, que es una prueba de selección. ¿Qué uso debemos hacer de los resultados también, por ejemplo, de una PSU? Y pensando en, quizás sí en nuestro colegio y en otro colegio que, por ejemplo, optan por tomar un año para preparar la PSU. O que toman decisiones que no tienen que ver tanto con la calidad del aprendizaje, pero más bien un adiestramiento para responder para que los alumnos les vaya bien, para ser seleccionados. Comentarios al respecto. Sí, evidentemente son dos pruebas que tienen un carácter muy distinto y de hecho una no tiene resultado individual y la otra sí, una no tiene consecuencias individuales, la otra tiene enormes consecuencias individuales, entonces el escenario es evidentemente muy distinto. Lo que sí, interesantemente, cuando uno mira los resultados tanto individuales como los resultados agregados a nivel de escuela, la correlación es muy alta entre CIMSE y PSU. O sea, lo cual quiere decir que no es que estemos midiendo cosas muy distintas. El ordenamiento, básicamente, es muy parecido. Pero las señales que da una prueba con altísimas consecuencias como la PSU son las que conocemos. O sea, son esas señales que hacen que la gente le dedique un tiempo muy grande a la preparación. Entonces, ahí está el punto, bueno, un punto conceptual, que la razón por la cual yo participé en el cambio de asociar la prueba con el currículum era justamente para que por lo menos la preparación de la prueba no estuviera disociada de la experiencia educativa. Porque lo que nos pasaba anteriormente con la prueba de actitud es que todo lo que se estudia en el profesor de matemáticas, todo lo que se enseñaba en matemáticas en segundo, tercer y cuarto medio no entraba en la prueba. Nada. Entonces, si tú eras fiel a la expectativa de la sociedad y tú enseñabas lo que tenías que enseñar en segundo, tercer y cuarto, ¿qué hacían tus alumnos? Se dedicaban a llenar facsímiles. O sea, teníamos el perfecto escenario de la estupidez. O sea, una sociedad que dice al profesor enseñe, por una parte, y un sistema de admisión que le está diciendo al alumno no le atiende al profesor porque prepare la prueba. Porque lo que le está enseñando no sirve para la prueba. Eso es estúpido, yo creo. Lo único, o sea, si hay algo que dice la OECD, es que todas las mediciones educacionales tienen que estar alineadas con el currículum. Y acá todavía tenemos gente que sigue añorando la prueba la medición de aptitud, además, este equívoco que persiste, de que antes medíamos aptitud y ahora medimos conocimiento, que es otra estupidez, perdón que lo diga así, porque no existe tal cosa, no existe la medición de aptitudes separada de los contenidos, ni existe la medición de contenido separada de las habilidades. Así que las dos pruebas son súper parecidas en ese sentido, son animales primo hermano. Entonces, lo que no tenemos con la PSU es información educacional. Porque como el sistema es de selección, lo único que importa es que dónde caen los estudiantes dentro de la curva normal para seleccionarlos. O sea, ahí se privilegia el uso para selección y no el uso educativo. Nosotros teníamos la esperanza cuando éramos ingenuos y creíamos que las cosas se podían hacer sin tanta atención, que se podría haber hecho un uso pedagógico de los resultados de la PSU y que se comunicara efectivamente a la escuela. Me temo que no ha pasado mucho de eso. De hecho, en la revisión que hizo Pearson el año pasado la PSU sugirió que se suspendiera de toda la información que estaban tirando siempre a los colegios porque no estaba bien organizada. No sé qué ha pasado, porque es un aspecto del cual nunca tuve yo conocimiento. Así que ahí hay un desafío todavía para sacarle partido a la información que está disponible y que se podría aprovechar mejor. Pero son herramientas distintas, pero que no están totalmente desalineadas. Entonces, acá hay una primera y después. Dos cosas, Jorge. Uno, no, primero quiero precisar algo que dice Javi, Javi y Victoria. Yo creo que sí, hacemos 2 ensayos, no es muchos ensayos, porque hemos tenido 2 ensayos por de asignatura, no los corrigen los profesores, los tratamos de corregir con lector óptico, no, porque es importante que batallamos harto justamente por tratar de bajar el discurso que estamos construyendo nosotros como profesores frente a esta prueba CIMSE. Entonces les pediría que fuéramos muy precisos porque tenemos tensiones importantes dentro del colegio con esto también, entre nosotros, como llevar pedagógicamente este camino, con los niños y con los padres, y además con estándares o indicadores que nos ponemos también nosotros como colegio. Entonces, ser como muy preciso, que puede ser cuestionable, yo lo cuestionaría igual, pero como para precisar. Porque a mí me gustaría saber, desde lo que has visto tú desde la universidad y desde el centro, la relación entre todo lo que es nuestro vínculo como nosotros docentes, profesionales de la educación,
relación con la evaluación, con el análisis de información y el manejo de lo que nos entregan las distintas instancias de evaluación, y lo que están viendo ustedes en relación a los resultados de evaluación docente en estos ámbitos. ¿Qué han visto, digamos? Hemos avanzado también como docentes. No sé si tienes información con respecto a ello. Bueno, el sistema de evaluación docente tiene indicadores relativamente específicos que están ligados a áreas que son parte del marco de la buena enseñanza, y hemos ido monitoreando dónde se producen cambios. Yo diría que todavía lamentablemente no tantos cambios en lo más débil de la evaluación. Uno de los aspectos más débiles es la calidad de los instrumentos de evaluación que se usan a nivel escolar, de lo que los profesores tienen que dar ejemplo, otras cosas. Esos son aspectos súper débiles. Y también la calidad de la retroalimentación. Como yo decía, la retroalimentación es ese aspecto que dice la investigación que es de lo más clave. Es lamentable que la retroalimentación sea súper pobre, porque justamente impide que ese aspecto que es de los más efectivos de los docentes se materialice. Entonces, ahí tenemos dos grandes desafíos de desarrollo profesional, y yo insisto, esto es un desafío de la formación docente. Miren, les voy a dar un ejemplo de algo que me parece a mí terrible, porque creo que no debió haber ocurrido. La evaluación docente, ya creo que lo dije al pasar, nosotros como Centro de Medición somos asesores técnicos del Ministerio desde su creación en 2003. Han pasado 10 años, ¿cierto? En marzo de este año me invitó la Asociación de Facultades de Pedagogía, del Consejo Rector, para que les contara qué ha pasado con la evaluación docente. Y yo pasé el franco, les dije, fui a Talca, además mi ciudad natal, así que estaba bien. Pero les dije que le agradecí la invitación, pero le dije, pero honestamente creo que llegó como 8 años tarde, porque, o sea, la pregunta es por qué las facultades de educación, recién 10 años después que existe una evaluación docente, están preguntando qué pasa con la evaluación docente. O sea, ¿cómo es posible que las facultades no hayan tenido una visión estratégica? Es decir, esa retroalimentación, esa información que nos dice de la evaluación sobre cuáles son las competencias más desarrolladas y menos desarrolladas de nuestros docentes, ¿no debiera ser algo importante para que ellos corrijan y mejoren sus procesos formativos? O sea, la experiencia, bueno, fue una reunión súper interesante, y quedaron muy interesados, se descubrieron muchas cosas que ellos no sabían que existían, pero eso es en sí mismo patético. O sea, no debiera ocurrir que las facultades de educación estén tan disociadas de lo que se necesita hacer para mejorar la preparación docente. No solamente un tema de recibir mejores postulantes, que por supuesto ojalá también ocurra, pero que la formación esté más sintonizada con lo que se requiere. Entonces, ahí hay dos aspectos. Tú me preguntas, ¿qué ha cambiado? Por ejemplo, ha cambiado algo que en los primeros años era súper débil en la afirmación de las clases, que era, por ejemplo, cómo empezaban las clases. Las clases eran casi como que yo en cualquier momento dijera, bueno, ya empecemos, ya, y sin introducción, sin explicación, abren sus cuadernos, voy a contarle hoy día tal. Eso era la mejor introducción que uno escuchaba. Con el tiempo eso ha ido mejorando, y la gente ha ido haciendo esfuerzos claros por conectar lo que va a decir, o sea, explicar, o sea, introducir los conceptos, hacer asociaciones con conocimientos previos, generar actividades de introducción que le permitan, digamos, una preparación del ambiente para la clase. O sea, la estructura en general de la clase ha mejorado. El cierre todavía está un poco débil, pero ha mejorado. Es una mejora. Es que el cierre muchas veces tiene que ver con que la gente no. Bueno, es cierto que la experiencia de ser filmado también tiene un rol, ¿no es cierto? Y la gente no se da cuenta que llegó el tiempo. Pero puede ser eso en parte, pero igual no. Es un tema de profesionalismo. O sea, cuando uno le dice, mira, tú tienes que hacerla, yo creo que ya no pasa, pero de tanto tiempo. Uno tiene que tratar de prepararse para ese tiempo. Lo mismo en la clase. Uno tiene que saber que si la clase dura 40 minutos, bueno, los últimos 5 o 10 minutos son para cerrar. En fin. Pero hay mejoras y hay debilidades que persisten. Debilidades más serias son en evaluación, que es justamente lo que estamos hablando. Y vamos a cerrar entonces con la pregunta de la María. Una pregunta, pero también un comentario. Para nosotros es súper importante el enseñar más, bueno, aparte de los contenidos, las habilidades. Y siento que de repente nos perdemos, o sea, no nos perdamos, pero siento que yo soy, por ejemplo, enseño inglés. Para mí es súper importante enseñar la habilidad de la comprensión lectora, de expresión escrita, expresión oral. Y siento que de repente en la PSU, por ejemplo, un entrenamiento de repente de contenido y de memorización que te preguntan y no
siento que no aparecen ahí las habilidades que uno también ha aplicado en los alumnos. Conjuntamente con eso, me pasa específicamente en la PSU que siento que, por ejemplo, el lenguaje solamente se mide la comprensión lectora. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con toda la expresión escrita, la expresión oral, que son parte de la comunicación, del lenguaje de la comunicación? Yo sé que en la Universidad Católica se hace un examen a todos los alumnos, justamente de expresión escrita y donde también para poder nivelar un poco esa parte, pero para mí se mide, diría, una pequeña parte de lo que es en el fondo el reflejo de lo que uno también ha potenciado en los niños, como es la expresión oral y la expresión escrita, y que yo sé que es difícil medirla, por lo que corregir, digamos, una parte escrita, pero también siento que muchas veces hay una frustración de los chiquillos que justamente tienen otras áreas del lenguaje mucho más desarrolladas, como la expresión escrita, la expresión escrita, digamos, y que eso no se le evalúa, y siento que eso equipara también a los niños quizás, y otros que tienen mucho mejor desarrollado la parte de la comprensión escrita, era referente a eso. Mira, yo creo que tú tocas varios temas interesantes y relevantes de lo que se discute que tiene que ver con bueno, en parte con cómo están hechos los instrumentos. Voy a partir por el final, o sea, efectivamente la PSU no es una herramienta, o sea, la PSU o las pruebas que pueden formar parte de la PSU no tienen por qué estar limitadas a lo que ya conocemos. De hecho, el ejemplo que tú das de que se puede medir la expresión escrita, cuando yo estaba en el proceso de la investigación que lugar de la PSU, nosotros nos dimos cuenta que en Estados Unidos habían implementado en esos mismos días, se estaba desarrollando en ese mismo tiempo, no se ha implementado hoy, una medición de expresión escrita en una escala masiva, mucho más masiva que la nuestra, por supuesto, que ya el SAT se rinde como 7 veces al año y como 1 millón de alumnos por mes o 2 millones casi. Entonces, es evidente que se puede hacer. Nosotros hicimos un estudio en ese momento que demostramos que se podía hacer y eso es lo que tomó la Universidad Católica como modelo y por eso que lo hemos implementado en la universidad todos los años desde ese año. Y se puede hacer, o sea, no hay nada que impida que eso esté, y te quiero decir más, los rectores lo hemos presentado las 3 veces y todas las veces los rectores dicen que es fantástico, hagámoslo, pero eso tiene que ver con la institucionalidad, o sea, los rectores una cosa es que digan cosas en una reunión, una cosa cerrada, y otra cosa es que sostengan eso como una decisión firme ante la sociedad. Entonces, ahí estas cosas no se van a resolver fácilmente hasta que no tengamos una buena institucionalidad política de la PSU. Pero se puede, o sea, no hay ninguna razón para decir que no se puede. No se puede medir la expresión oral, eso hay que decir francamente. Existe un sistema de gran escala en el mundo que mide la expresión oral y eso hay que dejarlo a mediciones mucho más formativas y otros tipos. Y en cuanto a que las mediciones basadas en preguntas de selección múltiple estén condenadas a ser, entre comillas, memorísticas, bueno, yo soy un psicólogo, así que soy un defensor de la memoria, porque la memoria tiene mala prensa, como decía un colega mío. La memoria es esencial, o sea, no tiene nada malo la memoria, hay que partir por eso, porque si no tuviéramos memoria, cuando nos vemos en el espejo, no sabríamos quién está ahí, cuando nos vemos en la memoria. Entonces, la memoria es fundamental, y no hay nada malo en ella, ¿ya? Pero lo que en general se abusa es del argumento de decir que las mediciones de pura memoria, cuando no es cierto. Cuando uno analiza las preguntas, la gran mayoría de las preguntas van más allá, pero requieren memoria. Ninguna pregunta deja de requerir memoria porque no podría ser. El lenguaje, por lo tanto. Para hablar, nosotros tenemos que usar un léxico que se estiman los adultos unas 50.000 palabras. Si no tenemos ese léxico común, todo lo que yo he dicho esta mañana sería ridículo, porque ustedes estarían viendo a alguien así como gesticular y murmurar. Entonces, ya, la memoria existe y es fundamental. Lo que sí tenemos que asegurar es que las pruebas pueden avanzar lo más posible más allá. Y lo que está pasando hoy día con el avance tecnológico en la medición, que es lo que vamos a ver en los próximos años, no tan rápido, pero lo vamos a ver de aquí a una década con seguridad, es que se están desarrollando muchos formatos de preguntas. La próxima vez que se aplique PISA, el año 2015, vamos a ver unos 8 o 10 formatos nuevos de preguntas que solo existen para computadores. ¿Ya? Y cuando masifiquemos la medición basada en computadores, vamos a descubrir que se puede superar bastante más las limitaciones de la pregunta de selección múltiple, que tampoco son tantas como usualmente se dice. Así que yo en esa manera soy más bien optimista. Pero no quiere decir que las preguntas actuales que tenemos no puedan ser mejor hechas. Yo creo que en la PSU, como en el CIMSE, se puede hacer cosas con mejorar. Muchas gracias, Juan.
gracias a todos ustedes. Ahora antes de irnos a almorzar, y muy breve, vamos a mirar algo de los resultados como una ayuda a memoria, de también empezar a mirar estos resultados, a ver cómo podemos repasar, mirarlos y que sean de utilidad a nuestra labor. Así que va a ser muy breve. CINCE, EPSI, PSU.